Digo, ¿por qué los amalecitas? Y esto está buenísimo. ¿Y por qué también los madianitas? ¿Y por qué no también las tribus nómades del oriente? Por lo que dice acá en Jueces 3. Dios ya se lo había dicho esto. Muchachos, son las naciones que dejó Jehová para probarlos. ¿Se acuerdan? Sí. Pero como si Josué la había, si Ahod la había destruido. No. Pero van a seguir estando. Ah, ¿son como los Javín de la vida? Sí. ¿Dónde está eso? En Jueces 3. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel, ¿qué? ¿Cuál era el objetivo? Conociese la guerra. ¿Qué significaba eso? Probarlos para que aprehendan con H en el medio. Sí, que lo habíamos visto. Para enseñarles lo que no habían conocido, la adversidad. Porque esta gente vivía muy bien a priori. Capítulo 1 y 2 del libro de Jueces. Ya los expliqué. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos. Che, palo. ¿Te diste cuenta? No. Bueno, sigamos. ¿Aprendiste? No. ¿Lo incorporaste? No. Sigamos. Y ahora lo van a ver. Por eso también dice en Jueces 2, 3. Declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra. ¿Qué serán ellos? Espinas clavadas. Cada tanto, tac. Y acá también, esto no es la excepción. Capítulos anteriores era una confederación. Estas eran tribus que eran no tenían ninguna confederación. Sin embargo, se ponían de acuerdo en algo. Que ahora lo vamos a ver. ¿Hasta acá estoy? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Porque no arrancó todavía el avión. No arrancó. Fíjense. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Cada generación sufría más. Este opresor humano que Dios levantaba los hacía sufrir más. Este es el cuadro que yo había traído la clase pasada. Cuando el opresor era Cusán Rishatain, era sirvieron. ¿Se acuerdan? Acuérdense de los verbos. Sirvieron los hijos de Israel. Con Eglón vino e hirió para tomar la ciudad de las palmeras. Con Javín, tipo inteligente, los oprimió con crueldad. Cada vez va escalando. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿esto sigue escalando? Sí, me dicen algunos. Bueno, vamos a ver. Entonces, comencemos con Jueces 6, 1, 6. Los israelitas hacen lo malo a los ojos del Señor. Lean la filmina, por favor. Y durante 7 años, vamos a tomar estos 7 como 7 cronológicos. No vamos a empezar a discutir acá si estos 7 habla de completitud, ¿sí? O son 7 cronológicos. Para este caso, no es importante. Si lo quiere empezar de una manera o si lo quiere empezar de otra, eso es a gusto del consumidor. Yo tengo mi teoría, pero es mía. Después de clase, si quiere, será. No importa. Los dejó caer en manos de Madián. Fíjense que no hay rey. Madián. Los madianitas, obviamente, oprimieron, ¿cómo? Con tanta crueldad. ¿Cómo había oprimido Javín a los israelitas? ¿Con qué? Con crueldad. ¿Y esto qué es? Como el tope de la crueldad. Más cruel no puede ser. Más cruel no puede ser. A tal punto, y esto es lo que yo pinté en celeste, que esto tiene consecuencias. Porque antes, yo repito esto, acuérdense, te cobraban impuestos, si servías, ¿se acuerdan que Javín ya empezó a apretar mucho más? Ya así todo me servís, igual si te tengo que matar, te mato a vos, a tu hijo, no me importa nada. Pero esto era con tanta crueldad que empezaron a refugiarse en cuevas, en los montes y en lugares inaccesibles. O sea, los tipos salían corriendo. El pueblo, y se te está diciendo esto cuando dice ellos hicieron, está diciendo que casi la totalidad del pueblo se escondía, salía corriendo. Evidentemente tenían su lugar y de vivir, fíjense, en una nación libre que Dios había pensado y planificado con leyes, con territorio, con límites, con un gobierno. Terminan como ratas viviendo en cuevas, muchas de ellas y refugios inaccesibles. El autor te lo quiere pintar real. ¿Cuándo? Cuando los israelitas habían sembrado, por eso dice el versículo 3, y es que después que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y los que habitaban en Oriente, estas 3 tribus, y los atacaban.
Y acá sigue diciendo, che, ¿cómo los atacaban? ¿Con carros errados? No. ¿Con la infantería? Tampoco. ¿Qué hacía? Esto, acampaban cerca de ellos. Yo creo que ¿sí? Es como que los sitiaban. Es como que los sitiaban, porque el sitio se utilizó por muchos años, hasta la época de los romanos. Si no, fíjense lo que pasó en el año 70 con Jerusalén. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta un lugar, como diciendo, había mucha extensión, lo hacían durante mucha extensión de terreno, los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer. ¿Está? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No solamente el fruto de la tierra, sino el fruto de los animales. Clave para la economía de aquella época. Es lo que me da de comer, a mí y a mi familia. Y por consiguiente, a las tribus, y por consiguiente a toda una sociedad, y por consiguiente a toda una nación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Porque esto es un cuadro general de lo que estaba pasando. Es un titular, pero ahora empieza a contar. Bueno, che, vos dijiste que cada vez Dios les enseñaba, que Dios no iba a dejar sacar a estas tribus. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Bueno, te lo estás contando con detalle. Te dio el titular y ahora te está contando con detalle. Venían en grandes multitudes y me encanta cuando el autor bíblico te empieza a usar comparaciones, es para que vos, ¿qué? Tengas una idea cabal del cuadro de situación. Cuando el autor bíblico te compara algo o a alguien, es porque necesita que vos entiendas y dimensiones la gravedad, en este caso, de la situación. En este caso. Venían en grandes multitudes como si fueran, ¿qué? Una plaga de langosta. Y entonces alguno se tiene que empezar a acordar de algo acá. Porque este título no es menor. Él podría haberlo comparado con grandes multitudes de personas. Podría haber dicho, sí, son multitudes de... No, pero le pone multitudes como si fuera una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos. Fíjense que no hay armamento acá, no hay tecnología. Fíjense, ¿no? Este tipo de opresión es totalmente diferente. No hay carro, no hay caballo, no hay arquería móvil, no hay infantería. ¿Qué hay? Hay beduinos, pero que eran tantos, y evidentemente lo hacían eran tan sanguíneos. Cuando te suelta la mano, vienen sin nada y pegan. Puede venir de cualquier lado. Eso que dijiste es interesante y ahora lo vamos a ver. Y ahora lo vamos a ver, ¿eh? Acampaban, te lo sitiaban, ¿sí? ¿Con sus qué? Con ganados y camellos. Te atacaban con ganados y camellos. Claro, que vos venís de Javín con 900 carros errados y ve ganado y camello y te querés matar. Decís, muchacho, está bien, me ganó aquel porque tenía toda la tecnología. Ahora vienen estos muertos con ganado y camello y me generan esto. Es porque estoy peor. Es porque ya se da el gusto a esta gente que son nómades, de hacer lo que quieren. Y venían 1 o 2 veces al año. Ellos sabían la época de la cosecha y cuando levantaban la cosecha ya venían y sitiaban. Entonces, ¿qué hacía la gente? Corría a los refugios. ¿Estamos hasta acá? Era así la escena. ¿Y qué hacía? Desbastaban la tierra. Claro, las langostas en eso. Desbastaban la tierra. Tony. La plaga de langosta hacen una nube tan grande que tapan hasta el sol. Totalmente. Y ahora lo vamos a ver. Y acá clamaron al Señor. Y yo me quedo en esta frase. Y vos ya tenés que, ya en esta quinta historia, vos ya tenés que empezar a preguntarte, che, ¿qué clamaste al Señor? ¿Estás clamando al Señor? ¿Por qué clamas? Desesperado. ¿Porque estás desesperado? Parece que no está tan desesperado, porque decía en Jueces 2 que cada vez que el juez moría, volvían peor. ¿Cómo clamaste acá? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿eh? Cuidado. No, yo clamé, yo pedí. ¿Cómo lo pediste? ¿Lo pediste por contraprestación o lo pediste por convicción? ¿Y cómo fue la forma? Claro, tenías miedo y ¿sí? Cuidado, cuidado. ¿Cómo clamaste? El cómo es profundísimo, ¿eh? Vamos a ver así un poquitito, porque además esto es homilética, yo no me meto en esto. Pero lo subrayé porque es importante que lo vean. Sigo. Como bien dice Tony, esto
Esta frase como langostas, obviamente, nos retrotrae a Éxodo, en la 8ª plaga, que decían, Moisés extiende su vara sobre la tierra de Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan? El proceso que Dios se recontracalentó cuando Moisés le dice, no, dice el faraón que no te conoce. Ah, no me conoce, ahora me va a conocer. Y ahí empiezan las plagas. Y termina con lo peor de lo peor, que es la muerte de los primogénitos. Durísimo. Entonces hace que sople un viento del oriente y empiezan a llegar las langostas. Como dijo Tony, cubren la superficie del país y oscurecen la tierra. No son las langostitas verdes que tenemos nosotros, ¿eh? Quiero decirle esto, pues si alguno está pensando eso. No son esas langostas con las que juegan los chicos para que se peleen. No, no. Estamos hablando de las que meten miedo real. Iba a traer una foto, pero digo no, porque ya va a ser innecesario. Arrasaron con toda la hierba del campo y con todos los frutos que el granizo, ¿qué fue el granizo? La 7ª plaga. Había dejado en los árboles. O sea, no terminó de destrozar el granizo en los árboles, que ya automáticamente dice, vamos a mandarle otra. ¿Te acordás del granizo? Bueno, ahora fíjate el cielo. ¿Qué están viniendo? Y una plaga de langosta. Eso es tac, 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 tac. Cuando viene, efecto dominó. Ta, 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 ta. Es durísimo esto, ¿eh? Es durísimo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde. Entonces lo que te está diciendo el autor, te está retrotrayendo al Éxodo. Y te está diciendo, hoy, como pasó en Egipto, nos pasa a nosotros. Pero como vos no sos el pueblo, sí. Pero como eso no lo hizo contra tus enemigos en Egipto, Dios, sí. ¿Y ahora qué pasa? Nos lo hace con nosotros. ¿Por qué? Por lo bien que andamos. Por lo bien que andamos. Por lo bien que estamos. Porque cada generación es mejor. Se da cuenta. Quiere un cambio. Entonces, esto es clave porque es el mismo castigo. El mismo Javín que derrotó Josué, más allá que lo repito, siempre la pasó mal Josué, pero después lo derrotó, lo destrozó. Cae 100 años después peor. La plaga de langostas que en Egipto hizo estragos para Egipto, ahora es para vos. Piensen. Estudiantes de la Biblia, piensen. Es duro a veces tú pones a estudiar esto. Está claro, pero no termina acá. Claro, alguno me dirá, claro, Daniel, vos venís diciendo hace varias clases que esto tiene que ver, este opresor humano que cada vez es peor, ¿se están dando cuenta que es peor o no? Y hoy no necesito tecnología, pero igual hace lo que nunca hicieron otros. Hicieron que nos escapemos. El miedo yo me imagino con los pibes corriendo, con los ancianos, con esto, con lo otro. ¿Sí? Con lo que significa las consecuencias del hambre. Porque eso también hay que entenderlo. No es solamente que te roben tu alimento, sino las consecuencias de eso. No es solamente que te roben, que te maten o que te lleven el ganado. Las consecuencias de eso, hace falta yo contarles. Hace falta yo decirles esto. ¿O no sabemos cuáles son las consecuencias del hambre? Gracias a Dios, nosotros, perdón si ofendo a alguno, yo no lo sé. Lo entiendo lógicamente. Lo sé lógicamente, nunca lo viví en mi cuerpo. Pero si te pones a pensar un poco nomás, no solamente hablo de desnutrición, sino propensión a enfermedades. Sobre todo en qué tipo de poblaciones. Las más vulnerables, que son ¿cuáles? ¿Los qué? La niñez y los adultos mayores, los ancianos. Son los primeros que caen como mosca, ¿eh? Son los primeros. Entonces, estás matando a la generación que te puede aconsejar y estás destruyendo a las generaciones venideras. Este es el caso. Es terrible esto, ¿eh? Por nosotros vamos, lo leemos, como si fuera una historieta. Sí, bueno, la pasaron mal, tenían hambre. Papá. Años y años
y años. Y yo dije al principio, tomá los años cronológicos o tomalo como simbólico. Hacé como quieras, así todo, 7 años viviendo así, te querés matar.